En sus primeros casi 6 años de gobierno, ¿logró o no el presidente Rafael Correa pulverizar a la oposición? Esta es la pregunta que le hacemos hoy a nuestros seguidores en Twitter. Respondan a esta interrogante en las cuentas que aparecen en pantalla. En Quito, Ecuador, saludamos a esta hora al señor Fander Falconi, es ex canciller ecuatoriano. Señor Falconi, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, un gusto estar en su programa. Un saludo al pueblo colombiano. Bienvenido. Quiero comenzar preguntándole por esta veda electoral que empezó a regir a partir de las 0 horas de este viernes. No podemos hablar en los medios de comunicación o presentar por lo menos reportajes a favor de uno u otro candidato. Sin embargo, en el código pues no está muy claro, es ambiguo lo que pueda pasar en los próximos días en cuanto a la prensa. Quisiera que nos explicara desde su posición en qué consiste esta restricción a los medios de comunicación en las horas previas a las elecciones. No hay ningún tipo de restricción. El Consejo Nacional Electoral definió las reglas del proceso electoral. Han sido reglas absolutamente claras para todos los actores políticos. Y como es lógico, una vez que ya se cierra una campaña electoral, que fue el día de ayer a las 12 de la noche, llega un momento de reflexión, de calma, donde la ciudadanía debe expresar y debe valorar y debe meditar alrededor de su voto. Es un derecho de sufragio que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas, y en este sentido se está ejerciendo esa potestad y también la definición de esas reglas que fueron propuestas de antemano con todos los actores políticos y aceptadas por toda la sociedad ecuatoriana. Ex canciller, quiero leer el punto exacto donde se habla de esta veda electoral. Dice, los medios de comunicación se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes especiales o cualquier otra forma de mensaje que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política. ¿Usted cree que esto atenta contra el libre derecho a la información? No, de ninguna manera. Es decir, esto fue parte de los acuerdos que se llegó entre el Consejo Nacional Electoral y todos los actores políticos que intervienen en esta lid electoral. La idea justamente es, una vez terminado el proceso de una campaña electoral, que ha sido emotiva, democrática, donde todos los candidatos han podido plantear sus tesis, sus puntos de vista, sus programas de gobierno, su ideología, llega un momento de reflexión normal para buscar la tranquilidad que requiere el país para afrontar un proceso electoral en democracia, donde se han esgrimido las tesis, y luego que el Consejo Nacional Electoral haga su valoración y emita los resultados que, como usted lo presentaba en el reportaje, esperamos que sea el mismo día, domingo 17 de febrero, cuando los ecuatorianos concurriremos a las elecciones. Quiero entonces, señor Falconi, referirme justamente a lo que está pasando políticamente en Ecuador. Las fuerzas políticas están en el presidente Rafael Correa y 7 contendores. En la campaña electoral que fue adelantada, muchos de los opositores denunciaron un desequilibrio, denunciaron que los recursos del Estado fueron utilizados para la campaña reeleccionista. ¿Cómo evalúa usted estas denuncias? Mire, yo creo que lo que ha ocurrido en el país en los últimos 6 años es un triunfo de la democracia y es un triunfo de un conjunto de políticas públicas que han estado orientadas a fortalecer no solo de la democracia, sino a lograr mejores niveles de equidad, de inclusión política, de inclusión social. Ha habido énfasis en la reducción para erradicar la pobreza en el país, a lograr aspectos coadyuvantes en términos de la búsqueda de nuestra soberanía y la paz social. Hay que recordar a quienes nos están escuchando, que quizás no conocen el contexto ecuatoriano, que el Ecuador antes del 2007 tuvo aproximadamente 7 gobernantes en apenas una década, sin contar con los autoproclamados. A partir del año 2007 nosotros hemos gozado de una paz y de una estabilidad social que nos ha permitido ser eficientes en términos de política pública y alcanzar las metas que nos propusimos tanto en nuestro programa de gobierno como en los aspectos relacionados con el Plan Nacional para el Buen Vivir, que es el plan de desarrollo del gobierno del Ecuador, así como lo que norma nuestra Constitución, que establece la búsqueda o llegar a ese gran concepto, a esa ilusión movilizadora que es el buen vivir.
El Ecuador se ha desenvuelto en paz, ha habido un reforzamiento de sus instituciones, ha habido eficiencia en términos de la política pública y eso le ha permitido al movimiento que actualmente está en el gobierno presentar sus cartas credenciales para lograr una reelección a través del binomio presidencial del economista Rafael Correa y del ingeniero Jorge Glass. A partir de ahí se desarrolla una campaña política con mucha normalidad, tal como ha sido reconocido por todos los observadores internacionales. El pueblo ecuatoriano ha dirimido y tendrá que dirimir el 17 de febrero por cuál es su mejor opción. Creo que hay una clara diferenciación entre lo que ofrecen los unos y lo que ofrecen los otros. Hay una énfasis en el movimiento gobernante, Alianza País, de poner énfasis en el ser humano, en la búsqueda de su integridad, de su equidad en forma global. Hay resultados contundentes de política pública, hay un énfasis en buscar la soberanía y la integración latinoamericana y dejar atrás lo que nosotros llamamos la larga y triste noche neoliberal. Eso es lo que se está debatiendo básicamente con el resto de contendores, especialmente con aquellos que esgrimen tesis claramente identificados con lo que podría denominarse la derecha política en términos ideológicos y programáticos. Entonces yo creo que en ese punto estamos, luego de un proceso electoral, se han esgrimido tesis, planteamientos, y es el pueblo quien soberanamente tendrá que elegir su destino. Es la segunda vez que Rafael Correa aspira a una reelección. ¿Cree usted, desde su condición de ex canciller, que es sano para la democracia de un país que un solo presidente esté por más de 10 años a cargo de un país? Bueno, él se presenta efectivamente a una reelección porque así está establecido en nuestra Constitución. Y la ventaja de nuestra Constitución, además de generarse un pacto de futuro, de convivencia para los ecuatorianos, es que fue aprobada con una vía consulta popular, donde mayoritariamente el pueblo ecuatoriano se definió por un nuevo espacio y un nuevo régimen político y social. Nuestra Constitución ha sido catalogada como una Constitución innovadora en materia de progresividad de derechos, no solo de derechos sociales, culturales, sino también de derechos ambientales. Hay que recordarle a quienes nos escuchan que la Constitución ecuatoriana reconoce los derechos de la naturaleza se convierte en sujeto de derechos. Es una Constitución que plantea un nuevo régimen del buen vivir, plantea democracia, plantea la alternancia, plantea el derecho a la oposición a ejercer sus legítimos planteamientos respecto al gobierno de turno, pero también garantiza que quien se quiera reelegir por una sola vez lo pueda ejercer. Y a partir de ese derecho constitucional, el presidente Rafael Correa opta por una reelección. Creo que desde mi punto de vista la consolidación de un proceso de cambio requiere una maduración institucional y también el ejercicio pleno de la gobernabilidad, y eso es lo que se está planteando, no es ni más ni menos de lo que está ocurriendo en el caso del Ecuador. Creo que no hay que estigmatizar de ninguna manera lo que ocurre. El presidente Obama acaba de ser reelecto recientemente en los Estados Unidos, al igual que muchos presidentes latinoamericanos y europeos, y eso es lo que está pasando en el caso del Ecuador. Y ese proceso se lo está haciendo en paz, en democracia y con una ilusión bastante grande de buscar y alcanzar ese ansiado buen vivir que es el que perseguimos los ecuatorianos. ¿Y qué responder a quienes dicen que lo que está pasando en Ecuador es una copia calcada del proceso que vive Venezuela, donde el presidente Hugo Chávez ha logrado reelegirse una y otra vez durante más de una década? Mire, si algo ha caracterizado al proceso político ecuatoriano es su propia identidad. Nosotros no hemos creído en ningún tipo de modelo enlatado. Aquí se está construyendo un socialismo para el buen vivir a la ecuatoriana, con ideas propias, con idiosincrasia propia, partiendo de nuestras realidades concretas. Es así, por ejemplo, que vale reflexionar sobre lo que está contemplado en la propuesta que se ha denominado un programa de gobierno para profundizar el cambio. Profundizar el cambio quiere decir que hay que afianzar lo logrado, hay que tener una claridad de que lo que se ha logrado es muchísimo. Y le pongo 2 o 3 ejemplos muy concretos. En el Ecuador, entre diciembre del 2006 y diciembre del 2012, ha habido una reducción sistemática de la pobreza en 10 puntos porcentuales. Esto ha permitido que 1.050.000 personas dejen de ser pobres por ingresos. La Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, acaba de publicar en el mes de noviembre un informe que se llama Panorama Social 2012 de América Latina, donde hace un análisis de los temas de pobreza
y equidad en toda la región. Y llega a destacar que el ejemplo más importante de reducción de las inequidades medidas por ingresos en el caso de América Latina es el caso del Ecuador, donde ha habido una reducción de 8 puntos entre el 2007 y el 2011. Esto quiere decir que las brechas se acortaron en una región que se caracteriza justamente por las diferencias de ingresos, oportunidades, patrimonio, que es un problema en términos de generación de movilidad social. Entonces creo que hay elementos sumamente importantes que permiten afianzar un proceso de cambio en el país y eso es lo que está básicamente dirimiéndose en este momento ya en términos programáticos, en paz y en democracia en el Ecuador. Ex canciller, usted también decía que la Constitución da el derecho a la oposición. Quería preguntarle sobre qué pasa con la oposición ecuatoriana. ¿Cree usted que haya alguna fuerza lo suficientemente contundente para hacerle frente en campaña al presidente ecuatoriano en este momento? Mire, yo creo que, y lo digo muy personalmente, yo creo que una oposición política es absolutamente sana y ojalá en el Ecuador se formalicen claramente las tendencias políticas, una tendencia fuerte de derecha, de centro izquierda, que compita con programa, con una propuesta clara de alternancia política en el Ecuador. Creo que tenemos una oposición que en este momento representa los viejos resquicios de lo que fue la partidocracia, así le denominamos en el Ecuador, al viejo régimen del sistema de partidos que no logró ser contundente y que nos generó una ingobernabilidad tremenda en el país, tal como le mencionaba en una de las preguntas que usted me señalaba. Creo que si algo hemos recuperado los ecuatorianos es la fe en el futuro, el optimismo. Nos sentimos orgullosos de ser ecuatorianos, hemos honrado a nuestra palabra, hay una constitución, hay un programa de gobierno, hay un plan nacional para el buen vivir, efectivamente nuestra constitución garantiza el derecho de que la oposición se manifieste libremente en sus formas democráticas, de que plantee sus tesis, sus programas, eso ha pasado en esta contienda electoral. Los resultados últimos de las encuestas mencionan que habría un triunfo importante de quien está en este momento buscando la reelección, el presidente Rafael Correa. Eso es lo que dicen todas las encuestas en el caso del Ecuador. Y bueno, finalmente es el pueblo ecuatoriano quien dirime en las urnas y esperaremos con mucha tranquilidad los resultados electorales del día domingo. ¿Podemos decir entonces, ex canciller, que el presidente Correa pulverizó a la oposición? Yo no utilizaría esa palabra porque creo que bajo las reglas claras de un sistema democrático lo que se hace es esgrimir tesis. Lo que ha habido es un planteamiento contundente de un programa de gobierno. Este programa de gobierno plantea énfasis que el pueblo ecuatoriano lo desea en este momento histórico, muy en sintonía con lo que está ocurriendo con otros países latinoamericanos, donde América Latina pasa a ser la región vital en este momento en el planeta frente a una crisis internacional que nos lleva hacia un derrotero que muchos sostienen que es una especie de crisis civilizatoria, crisis de civilización, porque ahí se mezclan la crisis económica, financiera, social y el telón de fondo que es el problema del cambio climático en el planeta. Pero si recogemos algunos testimonios, señor Falconi, de los... Sí. Con un planteamiento alternativo al neoliberalismo y eso es lo que está ocurriendo también en el caso ecuatoriano. Pero al escuchar a los más férreos opositores de Correa, podemos entender que algunos están enjuiciados, otros condenados, otros se dicen perseguidos políticos, otros exiliados. ¿No está haciendo una intimidación política desde el Estado del presidente Correa para que quien se le opone termine precisamente disminuido? Mire, si algo le caracteriza a este proceso político ecuatoriano es su vitalidad, su alegría y el absoluto respeto a los derechos humanos. Nosotros venimos de una formación académica, política, intelectual, donde el respeto a la vida, a la opinión ajena, es absolutamente necesario en un régimen democrático y eso es lo que pasa en el Ecuador. La oposición tiene el libre derecho a ejercer su crítica, su cuestionamiento a determinadas políticas públicas, a la forma como se ejerce el poder, esto es legítimo en democracia, pero también desde el otro lado defendemos una idea de cambio radical,
nosotros le hemos propuesto al pueblo ecuatoriano una transformación en paz al país. Y luego de 6 años podemos decir que hay logros contundentes, tenemos una economía que es próspera, hay reducciones notables en términos de la pobreza, de cierre de brechas sociales, como les señalaba anteriormente, y eso el pueblo ecuatoriano lo valora, y eso se lo hace en paz, en democracia y con un profundo sentido de respeto a la vida y a la opinión ajena. Quiero agradecerle mucho desde Quito, en Ecuador, al señor Fander Falconi, ex canciller ecuatoriano, por habernos acompañado aquí en el programa La Noche. Todo lo contrario, buenas noches y reitero un saludo muy cordial al pueblo de Colombia. Muy amable, ex canciller. En sus primeros casi 6 años de gobierno, ¿logró o no el presidente Rafael Correa pulverizar a la oposición? Esta es la pregunta que le hacemos hoy a nuestros seguidores en Twitter. Respóndanos a esta interrogante, a las cuentas que aparecen en pantalla. Vamos a leer algunos de los comentarios de nuestros televidentes. Antropocaco Rodando nos dice: débil, pues hay una alta gama de candidatos, pero la gestión de gobierno es tan exitosa que se legitima por la ciudadanía. Olga Lucía Alba nos dice: las dos cosas, débil y desunida, ante los aparentes logros del gobierno del candidato presidente. Cristian López nos dice: creo en ambas, aunque sin garantías. ¿Cómo se puede luchar una democracia justa? Eso desmotiva a cualquiera. Momento de una pausa comercial, ya regresamos para seguir debatiendo en el programa La Noche el proceso electoral que vivirá este domingo Ecuador.